Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Que Él nunca nos abandonará. ¿Amén? Por eso hoy estamos celebrando ese sacrificio de nuestro amado Jesús. Vamos a leer Isaías para que después oremos por estas 7 palabras que mis hermanos, el Señor ha puesto en su corazón, cómo van a explicarla con la reflexión del Espíritu, lo que significa. ¿Amén? Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sí. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos. Él estaba anunciando, más sin atractivo para que le deseemos. Porque cuando él estuvo desfigurado no tenía atractivo, pero él era hermoso de corazón. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por prejuicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas lo rico fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré por parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Gloria sea al Señor. Hasta ahí, porque hasta ahí. Eso fue anunciado por el profeta Isaías. Imagínense desde ahí. El plan de nuestro Padre, ahí está lo que pasó Jesús. El propósito de nuestro Padre era para salvarnos a nosotros, por ese gran amor. Por eso estamos celebrando estas 7 palabras que hoy vamos a escuchar bajo los labios de mis 7 hermanos que estarán con nosotros, porque queremos que el Señor quiere, con su Santo Espíritu, que nosotros no solo recordemos hoy, sino que recordemos siempre todo eso que profetizó Isaías, que pasó nuestro amado Jesús, y que nosotros seamos agradecidos. Por eso decía nuestro pastor Carlos, hoy es adoración al Padre, porque estamos agradecidos de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Solo incline su rostro, voy a orar para empoderar las palabras que el Señor ha puesto en mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú eres bueno, Padre amado.
tenías ese plan poderoso con nuestro amado Jesús, por ese gran amor que has tenido por nosotros. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo para salvarnos, para rescatarnos, para sanarnos, para fortalecernos, Señor, y para transformarnos en esta vida difícil, en este mundo, Señor, porque con usted todo lo podemos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, la de nuestros pastores, toda la congregación que está aquí, por todas las almas, Padre, que nunca te olvidaste que tú querías salvar a la humanidad con tu Hijo, Señor. Gracias, Jesús, por esa cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Debe fuerte palmas al Señor. Entonces voy a anunciar a los hermanos que van a pasar. Solo se van a poner de pie en este momento. Después ellos van a venir ingresando cada uno a dar la palabra que el Señor le plació con su Santo Espíritu que la lleva. La primera palabra la lleva nuestro hermano Winston. Quiero decirle que aquí estas 7 palabras el Espíritu puso, somos más. Incluso aquí está participando un hermano que es parte del ministerio de Jesucristo Libertad Cautivo, de la obra de nuestros pastores Hernández Reyes, y está aquí con nosotros y va a participar, porque todos somos una sola casa, todos le servimos al Señor, todos le servimos a ese Padre maravilloso. Entonces, casa de Dios le correspondió y ellos tienen 2 casas de Dios. Entonces, hay un privilegio para un hermano que va a dar la palabra también. ¿Amén? Entonces se pone de pie cuando la primera palabra la lleva el hermano Winston. Solamente póngase de pie para que lo vean quién lleva la primera palabra. La segunda palabra la lleva nuestra hermana de milicia y coordinadora hermana Saida. La tercera palabra la lleva nuestra hermana Leslie, líder de una casa. La cuarta palabra la lleva nuestro hermano Jorge López, que lo vamos a estar con nuestro hermano, que Dios lo bendiga. La quinta palabra la lleva el hermano Alberto Avendaño. Póngase ahí, que es la obra del pastor Mati. Gloria sea al Señor. La sexta palabra la lleva nuestro hermano Denis Cisneros. Que Dios lo bendiga y que el Señor lo use. Y la sexta palabra la lleva nuestra hermana Sayonara, coordinadora y hermana de Milicia. Y el cierre de todas las casas de Dios, de las 7 palabras, la va a llevar mi esposo, hermano Orlando. Y con broche de oro va a cerrar la palabra nuestro amado pastor Javi. ¿Quiénes nos conocen al pastor Javi? Para las hermanas que están llegando, él es el pastor que está trabajando por la tarde ahorita, pero allá tiene una obra que el Señor lo está preparando con la pastora, su esposa. Póngase bien, pastora Carla. Yo sé que ella es un poquito afectada, la honramos, nos alegramos que esté por acá, porque yo sé que estaba afectada, pero ella dice, cuando pasamos dejando al pastor el día de la vela, yo quiero estar el viernes, pero mire que Dios concede los deseos de su corazón. Gloria sea el Señor. Dale fuerte palmas al Señor. Y sin más preámbulo, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos con la primera palabra. Pase, hermano Winston. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a leer la palabra, ¿verdad? En Lucas 23, versículo 34. Dice la palabra, nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Amén. Esta es una mañana muy especial, ¿verdad? Porque el Señor nos da la oportunidad de honrar la memoria, ¿verdad?, de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos da una perfecta enseñanza a través de esta palabra. El perdón es la medicina que todos necesitamos para poder vivir en paz y tener la fortaleza de empezar de nuevo. Amén. El Padre nos enseña con el ejemplo. La hermana Mercedes leía, ¿verdad?, la palabra en Isaías, es que todo estaba profetizado, todo tenía que cumplirse. ¿Por qué? Porque la ley
las costumbres de los judíos no conocían el amor de Dios. Conocían las leyes, conocían decretos, estatutos de la palabra, de la verdad, pero no conocían la manifestación del amor de Dios, sino hasta que se dio a través de su Hijo Jesús. Amén. El Señor es nuestro abogado por excelencia, intercediendo en amor por nosotros, a pesar de ser crucificado sin cometer pecado alguno. Él perdonó el pecado de cada uno de sus encarnecedores, mostrándonos el camino verdadero del tiempo de la gracia. En este momento es que la gracia se manifiesta y el Señor nos da el camino, perdonando a cada uno de ellos. Ahora, hay algo muy importante. Cada uno de ellos no tenía conocimiento de quién era Jesús. Habían visto los milagros, habían visto levantar a los muertos, darle vista a los ciegos. Al mudo le daba la capacidad de hablar nuevamente. Pero ellos tenían que conocer lo que significaba el perdón. La ley los condenaba, señalaba el pecado, pero la gracia perdona nuestros errores. Amén. Ahora, es algo muy importante que tengamos en cuenta, porque yo sé que hay muchos aquí que han tenido largo caminar en el Señor, y es el siguiente. La palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay muchos de aquí que ya sabemos qué es lo que le agrada y desagrada al Señor y seguimos haciendo lo malo. Hemos conocido la verdad del Señor y nos hemos vuelto tibios porque hemos retrocedido, hemos dejado de creer. Ahora, como el Señor sigue intercediendo por nosotros, ahora que sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, tenemos que analizar cómo está nuestro caminar en el Señor, para que nosotros volvamos a estar fervientes a su palabra, creyendo de que el perdón que Él nos dio todavía nos cubre cada mañana, porque la palabra dice que nuevas son sus misericordias. En este tiempo que nosotros honramos al Señor haciendo memoria de todo lo que Él pasó en la cruz, honrémoslo también con nuestro pecho. Perdonemos al que nos ofende. Empecemos a vivir la palabra, no solamente a escucharla, pues ser expectantes. El Señor nos llamó a su reino, y en su reino también nosotros vamos a padecer. Dice la palabra: repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Hermano, en el Señor no hay suerte, en el Señor hay propósito. Y cada uno de nosotros tiene un propósito especial por el cual ha venido a este mundo. Nadie va a echar suerte, cada uno tiene la bendición del Señor, y las bendiciones del Señor les van a seguir a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el perdón que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Esa segunda palabra. Pues lo dije, hermano, que el Señor les bendiga. Y en su nombre. Y todos estamos en victoria. Amén, amén. Gloria a Dios que todos estamos en victoria, hermano. Y la segunda palabra es Lucas 23, 39 al 43. Honramos su palabra al Señor y decimos y leemos: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y la palabra habla de dos malhechores, que a la misma vez que a la hora que crucificaban al Señor, ellos iban también a la crucifixión, porque la palabra dice que son malhechores, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran? Ladrones, ratas, así decimos ahora en el mundo, ¿verdad? Aquí lo decimos, ¿verdad? Pero yo a ellos los identifiqué como el malhechor 1, incrédulo, y al otro lo califiqué como el malhechor 2, creyente. Amén. Y el Evangelio de Lucas 23, del 39 al 43, relata que cuando Jesús estaba siendo crucificado injustamente, porque no había cometido ningún delito, junto a él habían dos malhechores. Le podemos decir que eran dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Quedando Jesús en medio de los dos malhechores, y uno de los malhechores le injuriaba. Imaginémonos, hermanos, que el Señor en ese momento era injuriado. Aún además, él se unió a los soldados romanos, fariseos, escribas, que se burlaban de Jesús. Eso hacía esa gente en ese tiempo. El malhechor 1, al que yo le digo el incrédulo, yo decía, este pasaje representa dos tipos de naturaleza, la carnal y la espiritual. El malhechor 1, el incrédulo, el que se burlaba de Jesús, este representa el tipo de persona que busca a Jesús por conveniencia. Este malhechor se burlaba de Jesús, lo injuriaba diciendo, tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero lo que él quería decirle al Señor, en su condición de que era un malhechor, él no le decía directamente al Señor lo que quería, sálvame, abájame de esta cruz. Él no le decía eso directamente, pero con su gesto él se lo daba a insinuar. Si lo haces, dice, yo me entrego todo. Por eso decía yo que este malhechor representa al tipo de personas que buscan a Jesús en el momento de su conveniencia, condicionando a Jesús para nuestra conveniencia y beneficio. Aquí vemos la primera naturaleza carnal, y esto se llama, le pongo yo, fe por conveniencia. El malhechor, fe y conveniencia por el malhechor. Muchas veces nosotros queremos algo de Jesús, pero no queremos nada con Jesús. Muchas veces buscamos a Jesús, pero no queremos ni siquiera acudir a nuestro llamado que hace el Señor. No queremos, pero sí queremos su beneficio, sí queremos lo que le queramos pedir a Él, queremos pedir toda oración y queremos que Él sí nos beneficie a nosotros, pero nosotros a Él no. Aunque nosotros no le damos ningún beneficio, lo que nosotros le damos al Señor es al llamado que Él nos hace. Y muchas veces, pero no queremos nada con Jesús. Él decía, sálvanos a nosotros. Pero él no entendía que su realidad que él tenía lo separaba de Cristo en ese momento. Y esto lo llevó a un rechazo de condenación, porque no se arrepintió y no creyó que podía ser salvado. El segundo malhechor, que yo le llamo el creyente, en su palabra dice, en Lucas 23:40,
Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque si recibimos lo que merecieron nuestros hechos, ningún mal hay. Eso. El malhechor creyente le dice al malhechor incrédulo: no, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. O sea que ni estando en la misma muerte a la par de Jesús, él no entendía a quién tenía a su lado. Muchas veces nosotros conocemos a Jesús, pero no sabemos a quién podemos ir a buscar, a quién podemos buscarnos. Muchas veces nosotros tenemos el llamado, pero no entendemos que no es tuyo, sino que es Jesús, al cual tú tenés que cumplirle por el sacrificio que Él hizo en esta cruz. Le hacía una pregunta de hecho que este malhechor, el creyente, desaprobaba, que él no reconocía que va a morir por sus hechos, por todo lo malo que es. Y muchas veces nosotros, estando en esta condición, hoy en esta vida, hoy en estos momentos, no reconocemos que lo que el Señor hace por nosotros, no valoramos lo que Él hizo por nosotros, no valoramos. Hoy las alabanzas, y podríamos decir todopoderoso, este momento, aquí, estamos, pudiéramos decir, emocionados por las alabanzas. Y fuera, hermano, hoy, después de ahorita, fuera, te vas a acordar de lo mismo, que vas a responderle, o que vamos a estar buscando el rostro del Señor por el sacrificio que Él hizo. Veremos. Amén. El malhechor creyente sí reconoció su culpa y la inocencia de Jesús. A este hombre, él en ese momento que iba a morir, reconoció a Jesús. Muchas veces nosotros, en un momento que estamos en un hospital y pasando alguna trifulca, alguna necesidad, los acordamos de decir, lo reconocemos: sí, Señor, hoy sí, aquí estoy. ¿Sí o no que hacemos eso, hermano? Lo hacemos, hermano. Tenemos que ser valientes al reconocer lo que nosotros hacemos. A este hombre le pasó algo en el corazón, que estaba hablando de temor a Dios y no estaba hablando de que iba a morir. Y eso es, solo el Señor puede hacer estas cosas en el momento, en el justo momento que estaban en la cruz. No hablaba que tenía miedo a morir, sino del temor a Dios. Digo, a lo mejor él creía que iba a ver a un Dios santo, y no podía verlo. A un Dios, y siguiendo y diciendo al malhechor incrédulo: no temes a Dios, no lo respetas. En ese momento el malhechor, que yo le llamo el creyente, reprobaba lo que hacía el otro, porque no reconocía su culpa. Y le dice en el 41: nosotros la verdad justamente padecemos, porque sí recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún malicia. El malhechor creyente decía al otro: nosotros merecemos la cruz por nuestras acciones, pero Jesús nada hizo. Nosotros merecemos condenación, mas Jesús debe ser rescatado. Nosotros pagamos por lo justo, mas Él paga por nosotros. Solamente Él pudo haber pagado por nosotros, porque nosotros no vamos a soportar todo lo que Él vivió. En otras palabras, Jesús pagó por todo lo que creemos y confiamos en Él. Jesús fue a la cruz por todas nuestras maldades. Voluntariamente se dijo: yo muero por los míos. Ya lo decía Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo. Y aquí lo dice:
yo muero por los míos. Y se dio como una ofrenda agradable, recibiendo toda la injusticia e ira de Dios por nosotros. ¿Sabe, hermano? El malhechor creyente, con todo lo que le dijo al incrédulo, lo corrigió y lo desaprobó. El no haber reconocido su culpa. Ahí estamos viendo la parte espiritual. Pero inexplicablemente, este malhechor sufrió una metamorfosis, y es que transformó y regeneró su corazón antes de morir. Igual nos pasa a todos nosotros, los que confiamos y creemos en Él. Jesús nos cambia de lo más profundo de nuestro corazón, donde el don de fe, dándonos el don de fe y salvándonos. Es lo que le pasó al malhechor creyente. Su cambio fue porque al ver la injusticia contra Jesús, él se arrepintió y de su pecado, y por gracia de Dios, su fe fue salvado. Aunque no tenía, pero Dios ya estaba trabajando en él. Jesús pagó en la cruz por él, librándole de la esclavitud del pecado. Y le dijo el malhechor, el creyente, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús le contestó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor creyente reconoció el reino de Jesús cuando él le dijo: acuérdate de mí. Aunque sea un pecador, pero acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, así pedimos, podríamos decir nosotros a Jesús: acuérdate de mí, acuérdate de mí, que cuando tú me haces el llamado, no te obedezco, pero aún así, mi desobediencia, Padre, acuérdate de mí. Entonces Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo el malhechor para ir al paraíso? ¿Qué hizo? Nada. Pero le plació al Señor, porque lo reconoció en su reino y le dijo: acuérdate de mí, acuérdate. Además, me daba el Señor que él su corazón se había transformado y regenerado en ese momento. ¿Y cuál fue la transformación y el regeneramiento que hizo el malhechor? Creyó y se ganó la vida eterna. Creyó, se arrepintió y se ganó la vida eterna. Solo le dijo: acuérdate de mí, y creyó en él. Hermano, hasta el día de hoy Jesús sigue salvando a los que se arrepienten y creen en él. Y solo hay que decirle: acuérdate de mí. Póngame Juan 11:25, por favor, hermano Jacob. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor me le bendiga. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor hoy nos trae enseñanza poderosa y nos ha repartido a cada uno, mire, porque Él dice que Él nos da dones a todos, ¿verdad? Y nos lo reparte como a Él le place. Dice: hoy estamos 7 miembros de esta casa y el Señor nos ha hablado de diferentes maneras, pero en un solo sentido a cada uno. La palabra que el Señor pone en esta mañana es la tercera palabra para mi persona, y es en Juan 19, del 25 al 27. Dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María,
mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Podemos observar en el versículo 25, me ayuda mi hermano Jacob, dice la palabra: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí podemos observar que el Señor nos está mostrando que al pie de la cruz estaban tres mujeres que estaban sollozando, tres mujeres que estaban guerreando. Y les puedo decir, hermano, que yo entraba en una contradicción conmigo misma en el tiempo de la preparación de la palabra, porque yo decía: Señor, pero es de las 7 palabras que usted va a hablar en esta mañana. Y decía, y volvía yo al mismo versículo que el Señor había puesto en el corazón de nuestro ministro. Por algo Él le mostró el versículo 25. Decía que estaban tres mujeres. Son tres mujeres que me hacen exaltar, porque es Él el Señor el que exalta al ministerio de la mujer. Y mire qué maravilloso, hermano, que hoy todas las visitas que teníamos eran mujeres. ¿Será que el Espíritu se equivoca? No se equivoca. Son tres mujeres que estaban guerreando, tres mujeres valientes, tres mujeres agradecidas y fieles, entregadas a los pies de Cristo. Vemos ese ministerio poderoso de la mujer buscando siempre la presencia de Jesús. Porque es ahí, hermano, donde está nuestra respuesta, es ahí donde nosotros llevamos nuestra batalla y tenemos la victoria. Decía mi hermana Zaira: ¿cómo estábamos nosotros? Estamos en victoria, todos estamos en victoria, porque por la misericordia de Dios estamos aquí escuchando su palabra. Vamos a continuar en el versículo 26 y 27. Vemos en estos dos versículos que habla de un amor sobrenatural. Vemos el gran amor que Jesús tiene para la humanidad a causa de los fieles. ¿Cómo lo fueron estas mujeres y su discípulo? El discípulo a quien llamaba mi discípulo amado. Vemos un Juan representando la intimidad y la relación cercana que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos con Él. La palabra no se ha hecho diferente de los tiempos de Jesús a nuestros tiempos. El Señor nos está demandando tiempo. Por eso Él hace la referencia al discípulo amado. Dice que Él es un hombre entregado, un hombre fiel, que busca estar y permanecer en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y fue por ello que nuestro Señor hizo a un lado el inmenso dolor que Él estaba padeciendo. Todo lo que Él estaba viviendo, esa tortura, Él antepuso el dolor que miró reflejado en su madre y en ese discípulo. Él puso el dolor de ellos, aquella angustia que había en el corazón de una madre, aquella desesperación de ver lo que su hijo estaba padeciendo. Pero Él las miraba y Él miraba a sus discípulos y Él dijo: he aquí el amor de hermano, ese que el Señor clama a nosotros, ese que nos muestra en Mateo 22:39, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces respondió Jesús, les dijo: haréis, perdón, 22:39, y este es el segundo mandamiento, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, que debemos llamarlo a Él sobre todas las cosas. Dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos amamos, así como Él miró ese amor que podía haber entre su madre y el discípulo amado, ese Juan entregado, ahí Él miró ese
reflejo. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos varios tiempos de la palabra en que el Señor nos ha dicho que tenemos que amar. Tenemos que entregar nuestro corazón a nuestro hermano. Aquí vemos a su madre que estaba padeciendo a causa de verle crucificado, sin poder hacer nada más que estar presente para él. Y es ahí donde el Señor se conmueve del dolor de ella y le dice: mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Y a su discípulo le dijo: he ahí tu madre. Este es un gran acto de amor para que ambos se fortalecieran mutuamente. Ahí vemos cumplir el mandamiento que nuestro amado Señor nos viene a reflejar en Éxodo 20:12. Hermano Jacobo. Éxodo 20:12, por favor. Un versículo que todos conocemos y que no solo lo conocemos, todos debemos de vivirlo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una palabra poderosa. El Señor miró la angustia de esa madre. Él sabía, él conoce el dolor de todos nosotros. Imagínense que él conocía el dolor que ella había sufrido al momento de que ella lo dio a luz. Y él sabía de que había una necesidad en ella. Y él honró a su madre. ¿Qué hizo? No la voy a dejar sola. Así como nos dijo a nosotros cuando él partió que nos dejaría un consolador, así en ese mismo momento él pensó en su madre. No la voy a dejar sola, y la entregó a su discípulo. Conocía el corazón de este varón. Conocía que él iba a honrar lo que estaba entregando en sus manos. Sabía que él la iba a cuidar. Sabía que él la iba a proteger. Pero en nuestro tiempo, hoy, el ahorita, el Señor nos está diciendo: miremos a nuestros padres, honremos a nuestros padres, hoy que están en vida. Gloria a Dios. Y me disculpa si le duele a mi hermanita, yo sé lo que está pasando mi hermana, pastora, perdón, pero ella honró a su mamá hasta el último momento. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice la palabra del Señor que largos días tendremos. En victoria, hermano. Mi hermana se fue en victoria. Y su hija está en victoria porque está con ella un Cristo vivo, un Cristo que ama, un Cristo que dejó un consolador. Ahí está dentro de nosotros. Ella está fortalecida. Porque la palabra no nos engaña. Así es. Vemos a nuestra hermana cómo anda, victoriosa, glorificando al Padre que vive, el que reina, el que hizo el cielo y la tierra. Él nos creó y Él conoce nuestro corazón. Así conocía el corazón de su discípulo. Ese Juan ahí estaba. Y no dijo: no la voy a recibir. Dice que Él la recibió en el instante. Él la tomó y la cuidó y la llevó, dice, a su casa. Él estaba ahí con ella. Él estaba protegiendo lo que el Señor había depositado en sus manos. Y sabemos de qué es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que lo honremos sobre todo a Él. Nosotros lo honramos a Él, nosotros estamos de la mano con Él. Vamos a honrar a nuestros padres, vamos a honrar a nuestros pastores, vamos a honrar a nuestros ministros, a los líderes, a un hermano, mis hermanos que están en el servicio del Señor, como mi hermano Otto. Para nosotros, el bajar aquí y darle la mano es honrar lo que Él está haciendo ahí. Él es una atalaya del Señor. El Señor nos demanda honra, que nos amemos a nosotros mismos. El Señor nos está diciendo: honremos a nuestros padres. Hoy nuestros padres espirituales no están aquí, pero honramos este hecho con mérito. De corazón sabemos que ellos están con nosotros. Amén. Esa es la palabra que el Señor había puesto en mi corazón. Créame, hermano, sentía una lucha. Sentía una lucha porque yo decía que no era una palabra hacia las mujeres, pero el Espíritu es el que estaba hablando.
Bendigo todos los vientres que han sido benditos, bendigo el vientre de nuestra pastora, por todos estos hijos espirituales que el Señor ha depositado en su mano y que está cuidando celosamente. Amén. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio, ¿verdad? El Señor nos da de poder compartir su palabra. No lo merecemos, pero a Él le plació, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó la cuarta palabra. Está en Mateo 27:46, amén. Doy gracias, ¿verdad? Yo honro a los ministros, ¿verdad? Porque Dios puso en el corazón de ellos cada palabra, ¿verdad? No fue porque ellos quisieron, porque nosotros somos ojos, porque fue rico, mi hermana Zaira, sino porque el Señor así lo hizo, amén. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos, ¿verdad?, que este escrito refleja el desamparo que Jesús sintió al llevar sobre sí los pecados del mundo. Quisiera que mi hermana trajo en Isaías capítulo 53, pero yo voy a leer del 3 hasta el 7, si me ayuda mi hermano Jacobo. Cuando ella leyó, dije: mi hermana trae, pero estamos conectados, ¿no? Dice Isaías 53, del 3 hasta el 7. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Déjenlo. Vemos, ¿verdad?, de que en este tiempo, ¿verdad?, cuando el Señor clamó a gran voz, estando él en la cruz, dice que él, siendo hijo, dice que él aprendió en el sufrimiento, él aprendió lo que es la obediencia, porque dice cuando él llegó a la cruz, él fue hasta la muerte y muerte de cruz, pero en la obediencia. O sea, Cristo, ¿cuántas veces nosotros, cuando nosotros estamos padeciendo muchas cosas, nosotros clamamos y decimos: ¿por qué me está pasando esto? Pero no sabemos que el propósito que Dios tiene para con nosotros. Jesús tenía un propósito, aunque él estaba, en ese momento se sentía solo. Yo me decía la pregunta: ¿por qué él dijo Dios mío, Dios mío? Y no dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en Juan 16:32 dijo: aunque todos sean dispersados, pero yo no estoy solo, mi Padre está conmigo. Juan 16:32 lo trajo a través de mi hermana Ligia, ese texto que no se me ha olvidado. Entonces yo dije: ¿por qué el Señor dijo: Padre, ¿por qué? Aunque ellos me dijeron: yo no voy a estar solo, mi Padre está conmigo. Pero cuando él estaba en la cruz, él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, son dos palabras diferentes, y entiendo por qué, porque él tenía que padecer, aunque él sabía que su Padre estaba ahí, pero él tenía que padecer sufrimiento, tenía que padecer dolores, tenía que ser en quebranto, tenía que padecer todo lo que estábamos leyendo. Si vuelve al texto principal, de Isaías 53:3, entonces ahí vemos el reflejo de Cristo, de que sigue el 4 ahora. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siga. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Déjenlo ahí. Entonces ahí vemos que hubo el sufrimiento. Ningún hombre podía hacer lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque él era hijo. Ni Moisés ni Elías lo pudieron hacer. Porque cuando él estaba en el Getsemaní, él dijo: Él es mi hijo amado, a él van a escuchar. No dijo: van a escuchar a Moisés o van a escuchar a Elías. Dijo: a él lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús era hijo, y el único que podía hacer el propósito de poder llevar todo nuestro dolor y toda nuestra dolencia era Cristo. De ahí no había ninguna otra persona. Pero yo decía: Señor, porque tú dijiste Dios mío, era porque él estaba aún siempre 100% hombre, y él tenía que padecer. No es que el Padre lo estaba dejando solo,
sino que él tenía que ir en sufrimiento a esa muerte de cruz, pero en obediencia a lo que está. Siga ahora el 7, hermano. Dice, angustiado él y afligido, el Señor abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquilizadores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que era angustiado y afligido. ¿Cuántas veces nosotros nos angustiamos y nos afligimos? ¿Y qué hacemos a veces? Nos vamos a Él, nos corremos a Él. Dice que nosotros tenemos que correr en pos de Él. ¿Y qué hacemos? Nosotros corremos en pos de tal vez de otra persona, o creemos que tal vez la situación la vamos a encontrar en otro y es difícil. Está en Cristo la solución. Está en Cristo la solución. En Él vamos a encontrar nosotros lo que necesitamos, amados hermanos. Aunque estés afligido, búsquelo. Aunque te estés angustiado, que te estés desesperado, tienes una respuesta de parte de Cristo. Él es la solución, por eso Él cargó por nosotros. Dice que Él fue a la cruz por nosotros. Amén. Dice, regrésese al 6, creo que antes de Él dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, como cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él cargó tu enfermedad, Él cargó todo tu pecado. No había otro hombre más que Cristo. Solo Él lo hacía. Quiero que nos vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra. Ese texto es poderoso. Dice, aunque era hijo, oiga, Él era el hijo de Dios. Yo digo, ¿por qué no dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que decir, Dios mío, porque Él tenía que, en esa cruz, Él cargaba todo de nosotros, amados hermanos. Si Él ya lo cargó, ¿por qué nosotros nos cargamos? ¿Por qué nosotros nos afligimos si Él ya lo hizo? Una vez y para siempre. Solo tenemos que creer y confiar en Él, para que Él sea en nosotros, no nosotros en Él. Amén. Como siempre aquí hemos escuchado, que hay que meternos al tiempo de Dios, y no muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Lo metemos a Él en nuestro tiempo. Es ahí donde nos afligimos, ahí donde nos agotamos, es ahí donde nos desesperamos. Pero si cuando nos metemos al tiempo de Dios, todas las cosas suceden para bien. Amén. Dice, aunque era hijo, dice, por lo que padeció. Él padeció, Él sufrió todas tus dolencias, hermanos, y lo llevó una vez y para siempre. Se presentó ante el Padre una vez y para siempre. Amén. Y dice que Él aprendió, ¿qué dice? La obediencia. Amados hermanos, y cuando tú te sientas en el momento más difícil, ahí créele a Dios de que lo que tú estás pasando vas a aprender la obediencia. Si Cristo lo hizo, tú también lo vas a hacer, porque el apóstol Pablo dijo, mas no digo yo, dice, Cristo es el que vive dentro de mí y Él es el que está dentro de ti. Amén. Tú no estás solo. El Señor nos dejó al Padre, que es el Espíritu Santo, nos dejó al Consolador. Como decía mi hermana, Él aún en los detalles mínimos, Él pensó en su madre. ¿Cómo no va a pensar en nosotros? Si nos dejó al Consolador, que es nuestro Padre, el Espíritu Santo. Él es el que va a hablar por ti y por mí, amados hermanos. Entonces, ahí está la palabra. Amén. Eso fue lo que el Señor me dio, ¿verdad? Gracias por este tiempo. Así sigan, hermano, con el proceso. Buenos días, mis hermanos. Primeramente, gracias a Dios por el privilegio que se me fue concedido esta mañana de poder llevar esta palabra. También a mis hermanos, ministros de Casa de Dios, a mis pastores y padres espirituales, los pastores de Hermanas Reyes, y a todos ustedes, mis hermanos, que estamos conmemorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces vamos a proceder la quinta palabra, tengo sed. Y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 28, y nos extendemos hasta el 29. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Sabe, hermanos? En este momento que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, tengo sed,
es donde más Él está mostrando sus dos naturalezas. Su naturaleza 100% Dios y su naturaleza 100% hombre. Amén. En esta línea de tiempo cronológico en la que nuestro Señor Jesucristo está crucificado, ejerce como Dios al dar lugar a que la Escritura se cumpla. Así como dice su palabra en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pues ya estaba escrito que esto tenía que acontecer, así como se profetizó en el libro de Salmos. Mi hermano Jacob me apoya en Salmos 22:15 y después Salmos 69:21. Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús, en su naturaleza divina, hace cumplir su palabra, y una de estas es la palabra revelada al rey David en el libro de los Salmos. Dicho esto, Jesús también nos muestra que está padeciendo al 100% como hombre, moral y físicamente. La sensación de tener sed es un mecanismo fisiológico que se encarga de mantener correctamente el equilibrio del medio interno en los seres humanos. La sed es una manera en que el cuerpo advierte que necesita más líquidos, o en otras palabras, el cuerpo está deshidratado a causa de que lo han lacerado, lo han golpeado, ha derramado su sangre por nosotros. Ya su cuerpo estaba deshidratado y fisiológicamente su cuerpo estaba pidiendo más líquido. Por eso es que Él está mostrando su naturaleza. Dios le más muestra su naturaleza de hombre, esa necesidad de que su cuerpo está pidiendo, tiene sed. Amén. Amén. Y esto es a causa de que nuestro Señor Jesucristo está sintiendo en carne propia los estragos causados a su cuerpo. Es decir, que está sufriendo total quebranto en todo su ser. Así como dicen las Escrituras en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Jesús puso a un lado su expresión de verdad y no se aferró a su poder, más bien vivió, creció y también sufrió como un hombre, así como ustedes y como yo. Amén, hermanos. Ahora, aquí también el Señor Jesús nos está mostrando y nos está dando un ejemplo de humildad y de su necesidad, de expresar su necesidad en su naturaleza humana. Así nosotros también tenemos que tener y aprender de Él y tener la humildad de expresar nuestras necesidades ante Él. Amén. Ahora, pero la gran diferencia de ahora es que Él expresó su necesidad, pero a Él le dieron vinagre. Pero gracias a eso, a nosotros no se nos va a dar vinagre. Dice que ahora se nos dio ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo. Amén. Y vamos a poner, para cerrar y concluir, San Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios.
Dios les bendiga, hermano, en esta mañana. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me dio. Y a mí me tocó la sexta palabra, San Juan 19:30. Yo no siento el aire, pero... Léalo conmigo en voz alta, con permiso, hermana Mercedes. Léalo en voz alta conmigo. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dijo, consumado es. Habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Yo pasé más de una semana desde que a mí me dijeron que oye, hermana Mercedes, estoy bloqueado, no sé qué hacer, pero ayer el Espíritu puso algo en mí. La primera pregunta que vino a mi mente y a mi corazón, ¿por qué dijo consumado es? Y le voy a parafrasear cómo es el inicio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él empieza su ministerio, y dice la palabra del Señor que Juan el Bautista era un hombre de Dios, un ungido de Jehová. Y la gente lo tenía en alta estima a este hombre. Y a Juan el Bautista llegaban y le preguntaban, ¿eres tú Elías? Porque ellos miraban la gloria y el poder que Juan el Bautista manifestaba. Pero Juan el Bautista dijo, no, yo solo soy voz que clama en el desierto, porque viene uno tras de mí que no soy digno ni desatarle la correa de su sandalia. Y le voy a parafrasear cómo la gloria de Jesús resplandeció sobre Juan el Bautista. Dice que Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán a los gentiles por arrepentimiento. Estaba bautizando a los fariseos, a los judíos. Y de repente, cuando él vio al horizonte, vio la gloria de Dios manifestada en nuestro Señor Jesucristo. Y fue algo poderoso, dice. Juan se quedó atónico. Y sus discípulos de seguro me hacían la pregunta. Se quedaron quietos, no sabían ni qué pensaba Juan. Y cuando llegó Jesús le dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y me llama la atención porque en Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, pero él no abrió su boca para nada. ¿Sabe por qué no abrió su boca? Porque no era el momento de decir consumado es. Porque como decía mi hermano Orlando, le hacía falta una miga extra. Y dice la palabra del Señor que Jesús estaba en el Getsemaní, pasó toda la noche orando. Y Getsemaní significa aceite prensado. Y mientras Jesús estaba siendo prensado, su esencia se derramaba, porque dice que su sudor era como gotas de sangre. Y ahí estaba Jesús y no abrió su boca. Y lo apresaron. Iban delante de ellos y lo iban golpeando y él no dijo nada. Llegó ante Pilato y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, mi reino no es de este mundo. Y algo que me llama la atención a mí es que a Jesús le dieron 40 latigazos menos uno y sin embargo no abrió su boca. Él pudo haber implantado su reino autoritariamente y decir, este es mi reino, pero él quería demostrar su amor por nosotros. Y llegó hasta el Gólgota. Y Pastor Harley, y de Getsemaní al Gólgota hay 8 kilómetros. ¿Y qué significa el número 8? Reinicio. Y es algo poderoso. ¿Sabe por qué es algo poderoso? Pero cuando Jesús llega al Gólgota y está clavado en la cruz, tampoco empieza a decir nada, sino que empieza a decir las 6 palabras que hemos escuchado. Y me llama la atención la palabra de mi hermano Jorge. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué, hermano? Era necesario que el peso del pecado de nosotros cayera sobre de Él. Porque cuando Cristo venía con la cruz, ahí venía tu maldición y la mía. Él venía cargando esa cruz y venía tu pecado y el mío. Ahí venía tu enfermedad, ahí venía tu dolencia, ahí venía. Pero tampoco dijo nada. Él se quedó callado esperando el momento. Pero me llama la atención que la sexta palabra y número 6 significa número de hombre. En el sexto día fue creado Adán, pero Adán pecó, Adán falló. Y desde Adán hasta Jesucristo la gente luchaba por tocar la gloria
Y ¿sabe qué me llama la atención? Que en la sexta palabra Dios hizo una nueva creación, porque dijo: Padre, consumado es. Padre, he puesto el ADN del reino en la tierra. Padre, consumado es el reino establecido. Padre, consumado es, yo soy la puerta, y el que por mí entrare. Padre, yo soy la puerta. Padre, consumado es. Ya no hay ninguna barrera entre Dios y los hombres, porque ahí está Jesucristo. Y los judíos no pudieron entender cuando Jesús le dijo: quien no come de mi carne ni bebe de mi sangre no puede heredar el cielo. Consumado es. El sacrificio estaba hecho. El cordero que quita el pecado del mundo ya había hecho todo, porque fue en obediencia a su padre que lo hizo. No lo hizo porque él amaba lo que el padre amaba, y lo que el padre amaba era tener una relación con nosotros, y hoy nosotros no podemos negarnos a tener una relación con él. Ya no tenemos excusa en querer llegar y decir: Señor, no te conocí. No me conociste porque no quisiste, porque yo mandé a mi hijo, porque Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso fue cuando Él dijo: consumado es. Me llama la atención. ¿Sabe qué me llama la atención? Que he visto en el canal: ¿de qué murió Jesús? Y la gente dice: murió de un infarto, y se ponen todos los doctores: ¿de qué murió Jesús? Pero dice Salmo 22 que su corazón se derritió como cera. El pecado suyo y el pecado mío explotó el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, consumado. Amén. Esas son palabras poderosas, pero yo meditaba y decía que en medio desde la primera hasta la última palabra, el Señor nos enseñó obediencia y amor. Si usted ha analizado y ha escuchado todas las palabras, hay obediencia y hay amor. Amén. Y yo le doy gracias al Señor por este privilegio que me ha dado, inmerecido, como dice nuestro pastor, pero a Él le plació darnos este privilegio de compartir con todos ustedes estas 7 palabras. Y a mí me ha tocado la última, y vamos a leer en el libro de Lucas 23:46. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. A mí también me impactaba algo poderoso de esta palabra. Y quiero decirle que muchas veces nosotros hemos estado aquí escuchando las 7 palabras, tantos años, pero yo me impacté porque dice entonces Jesús clamando a gran voz. Y cuando usted ve la película, dice este personaje que está ahí en la cruz: Padre, clamando a gran voz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi amado Jesús, mi Jesús, el que yo conozco, no lo dijo de esta manera. Dice la Escritura que Él lo dijo clamando a gran voz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Y eso es algo muy impactante que ha venido a tocar mi corazón, porque ¿sabe qué? Mi amado Jesús no estaba debilitado. La gente que estaba
Pero vino en la última palabra que dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que Él exclamó a gran voz. ¿De dónde cree usted que salió esta voz de nuestro amado Señor Jesucristo? Él no estaba debilitado. No estaba debilitado, aleluya. Y esto es algo muy impactante. Aquí Él nos está expresando que Él no murió por ninguna debilidad, aleluya. En efecto, ni siquiera tomaron el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él se dio por la humanidad para que hoy en día usted y yo tengamos vida, para que hoy en día todo el ser humano que está afuera se pueda arrepentir y pueda tener vida y vida en abundancia. Amén. Así que nuestro amado Señor Jesucristo no murió por ninguna debilidad. Nadie le quitó la vida. Él la entregó por amor. Porque nos amó tanto, dice la palabra, porque de tal manera Él amó al mundo. Dios nos envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Y cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, Él está declarando sus últimas palabras, nuestro amado Señor Jesucristo. Ella está declarando lo último, aleluya. Y dice que habiendo dicho esto, expiró. Pero Él, déjeme decirle, que Él no murió hasta que el Espíritu Santo dijo que muriera. Por eso le decía que nadie le había quitado la vida. Él murió y Él entregó su cuerpo hasta que el Espíritu Santo lo determinó. Ahora, ¿qué nos quiere decir la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo en esta séptima palabra a nosotros como sus hijos? Aún en medio de cualquier circunstancia que usted y yo nos encontramos, usted no puede sentirse debilitado, ¿sabe? Porque la fuerza va a venir del Espíritu Santo de Dios. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier enfermedad, amadas mujeres, el Señor te va a dar la fuerza, porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios está introducido en nosotros sus hijos. Por lo tanto, así como sostuvo a nuestro amado Señor Jesucristo, así le va a sostener a usted, así me va a sostener a mí, en medio de la dolencia, en medio de la enfermedad. Solamente usted y yo vamos a creer, porque dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. ¿Quién nos sostuvo? El Espíritu. El Espíritu, y es el Espíritu de Dios el que nos sostiene a nosotros. Es el Espíritu de Dios que te sostiene, hermana Ligia. Es el Espíritu de Dios que te sostiene, hermana Marcia. Es el Espíritu de Dios que te sostiene, hermana Mercedes, pastora Carla. Es el Espíritu de Dios que te ha sostenido y te ha traído esta mañana aquí para que te deleites de sus palabras. Aleluya. Y lo más maravilloso es que nadie pudo tomar su cuerpo. Nadie. Porque dice que la muerte no tiene potestad. Amén. Y aun cuando nosotros partimos, no es la muerte, sino cuando ha tomado la decisión nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy me lo llevo, hoy parte conmigo. Amén. Glorificado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él nos está enseñando que aún en medio del dolor, aleluya, podemos ser fuertes. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que te va a sostener. No somos nosotros, no es en nuestra fuerza, porque no es en las fuerzas de Él, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que lo sostenía a Él. Aleluya. Amén. Y quiero decirte que esa preciosa sangre que fue derramada, aleluya, esa sangre, aleluya, fue para limpiar todos los pecados de la humanidad, todas nuestras debilidades, todas nuestras transgresiones. Y por eso Él es el Rey de gloria y majestad. Por los siglos de los siglos, Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Por eso ahora nuestro amado Señor Jesucristo está a la diestra del Padre amado, intercediendo por cada uno de nosotros, por usted, por mí, aleluya, para que nosotros nos mantengamos firmes y aún en medio de la debilidad, diga el fuerte que soy, diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo.
hermanos, Señor que nos bendiga a todos. Bueno, hemos escuchado a nuestros hermanos con estas poderosas palabras y ¿qué podemos añadir? Si el testimonio de nuestro amado Jesús habla por sí solo, ¿qué podemos añadir si estas 7 reflexiones han sido del Espíritu? Y creo que debemos dar gracias al Señor por haberlas escuchado. Gracias al Padre por estar aquí, por habernos traído, porque solo Él lo puede hacer. Pero mientras nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, mientras entregaba voluntariamente su vida para cumplir el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros, para que usted y yo fuéramos salvos, porque Jesús vino para eso, para salvarnos a cada uno de nosotros y para darnos vida eterna, para que podamos ser hijos. Pero hay un aspecto, hermano, que a mí desde hace días me anda, como dice mi esposa, mareado. Y es que si nosotros meditamos bien en este momento, si nosotros meditamos bien en estas palabras, es que nos vamos a dar cuenta que aún en su muerte, aún en su angustia, aún en su dolor, Él antepuso su amor a la humanidad, a sus necesidades. Gracias, Señor. A sus necesidades, a su sufrimiento. Porque, a ver, nosotros vemos en la vida, nosotros vemos en el mundo, que cuando una persona está así, sufriendo, se le atiende. Es a Él el que se le atiende. Cuando tenemos un familiar en esta situación, lo atendemos a Él. Nosotros vemos en las películas que cuando alguien está sentenciado a la silla eléctrica o a la cámara de gas, hasta le preguntan qué quiere cenar antes y le preparan su cena especial y lo atienden. Pero ¿qué es lo que pasa en la cruz? Pasa todo lo contrario. Es Cristo el que nos da consolación. Es Cristo el que intercede por todos nosotros, pidiendo al Padre que nos perdone. Es Cristo el que da esperanza de salvación cuando le dice al ladrón que ese mismo día estará con él en el paraíso. Es Cristo el que nos da el mayor ejemplo de honra, como decía mi hermana Lesbia, honrando a su madre aquí en la tierra al entregársela a Juan para que cuide de ella. Es Jesús que aún en esos momentos Él se sigue despojando. Él sigue sirviendo y dejando sus necesidades siempre para después. Miren qué maravilloso, hermano. Miren qué tremendo. Él siempre pensando en nosotros, perdonándonos, cargando nuestros pecados. Él sigue dándonos esperanzas y nos dice a cada uno de nosotros, hoy mismo estarán conmigo en el paraíso. Él nos da en ese momento el mayor ejemplo de honra, porque no se olvidó de su madre y se la entregó a su discípulo amado para que él la cuidara y la atendiera. Y dice la palabra que desde ese mismo día la recibió en su casa. Entonces, hermano, en esas 3 primeras palabras se refleja la sensibilidad de Jesús hacia su prójimo, su amor y su misericordia por los que estaban a su lado, por sus seres queridos y por todos nosotros, hermanos. Es en la cruz que alcanza su máxima expresión, y en esa cruz se ve resumido todo su evangelio, hermanos, digo yo, con su humildad, con su amor y su obediencia al Padre, al hacer su voluntad hasta cumplir con su comisión. Él no retrocedió. Él no se hizo a un lado. Él no se hizo el sueco. Él asumió su responsabilidad. Y miren qué responsabilidad. Entregar su vida para que nosotros hoy podamos estar aquí.
solamente hasta después de que Él ata todo eso y cumple sirviendo y cumple dando amor, que Él expresa sus necesidades, porque Él las tuvo, como decía nuestro hermano Alberto, como decía nuestra hermana Sayonara. Él tuvo necesidades, como decía el hermano Denny, necesidades físicas. Cuando dice tengo sed, esa es una necesidad física y es un reflejo de su sufrimiento y es un reflejo de esa laceración en su cuerpo, de esa tortura en su cuerpo. Y también tiene necesidades emocionales y espirituales. Cuando Él expresa al Padre, ¿por qué lo ha desamparado? Ese fue, me ponía el Señor, el mayor sufrimiento del Señor. No fue tanto los latigazos, no fue tanto la corona que le clavaron, fue la separación en ese momento del Padre. Y así, como a Él le dolió esa separación, nosotros debemos de meditar cada vez que nosotros queremos desobedecer. Cada vez que nosotros nos invitan a una reunión, a un servicio, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros ministros, nosotros debemos acudir, porque tenemos ese gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de morir, Él entrega su espíritu. Pero ¿cómo lo entrega? Lo entrega lleno de serenidad. Y como decía nuestra hermana, Él clamó a gran voz para que lo escucharan. Y Él lo entrega con serenidad, con confianza, con toda la confianza puesta en su Padre. Y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Él sabía que su Padre estaba allí con Él. Porque Él sabía que su Padre en el espíritu no lo había abandonado, abandonó la carne. Porque el Padre es santo y es puro y no se puede contaminar con el pecado. Pero espiritualmente ellos siguieron unidos. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es esa actitud que cada uno de nosotros debemos de mantener en nuestra vida, una actitud de serenidad, una actitud de confianza hacia nuestro Padre Celestial. Porque como decía mi hermano, Él siempre está con nosotros. En todo momento y en todo lugar, hermana Dulce, donde estemos. Él siempre va a estar con ustedes. Sea aquí en Nicaragua, sea en Estados Unidos, sea en Europa o donde estemos. Él siempre estará con nosotros y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Y entonces debemos de meditar, hermano, y ese es el llamado que yo les doy. Meditar en esta palabra y en toda su palabra. Honremos lo que hizo por nosotros. Valoremos ese maravilloso y sublime acto de amor que nuestro Señor hizo al dar su vida para que nosotros podamos ser salvos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos honrar y valorar ese sacrificio de amor que el Señor hizo por cada uno de nosotros? Siguiendo su gran ejemplo. Siguiendo su gran ejemplo de amor, de honra, de humildad, de obediencia, de servicio, de misericordia con su prójimo, de cómo dar esa vía extra sin quejarse, sin murmurar, sin protestar, porque Él lo hizo todo con amor y por amor, por usted y por mí. Como decía la alabanza primera, creo que fue, Él dio su sangre, dio su vida y lo dio todo por cada uno de nosotros. Y lo menos que cada uno de nosotros podemos hacer
es valorarlo, es honrarlo y es seguir su ejemplo cada día de nuestras vidas. En cada situación de nuestras vidas tenemos que reflejar ese carácter de Cristo. Que no es fácil, no lo es, pero con la ayuda de Él sí lo vamos a poder hacer. Y recordemos esa frase que nuestro Padre Espiritual siempre nos dice: nunca vamos a hacer y nunca le vamos a dar más a Él de lo que Él ha hecho y lo que Él ha dado por cada uno de nosotros. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Gracias. Esto ha sido, ¿verdad? Hacer memoria. Estamos haciendo memoria en este día de ese sacrificio, de esa pasión, de ese sufrimiento que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y entrego este tiempo a nuestro pastor Harry para que él selle esta palabra como el Espíritu se lo ponga. Désela fuerte porque es para Cristo. Qué bonito es ver cómo el cuerpo de Cristo está creciendo. Yo le decía ahorita a mi esposa, le digo, ¿qué voy a ir a decir si ya todo está dicho? Porque pude percibir a 7 personas que estuvieron aquí, pero no son 7 miembros, son 7 hijos, así como usted y yo somos hijos de la casa. Amén. Quiero resumir esas 7 palabras, se me viene en mente ahorita. La primera palabra habla de que Cristo nos perdona. ¿Cuánto creen eso? Entonces, ¿por qué nos sentimos culpables muchas veces? ¿Sí o no? Cristo nos perdona por su gracia. Número 2, los ladrones tipifican a cada uno de nosotros sin merecernos su perdón. Ellos, Él nos dice que estaremos en su reino. Nos somos justificados por medio de su sangre. Amén. En la palabra número 3 me ponía a mí el Señor, claramente Cristo nos hace ver que tiene un corazón de padre y se lo transfiere a su madre. ¿Sí o no? Él no se quería llevar el corazón de la paternidad que Él nos está enseñando en este caminar. Y es que por eso entiendo el amor de la madre muchas veces es más aún mayor que el del padre. Amén. ¿Cuántas mujeres están acá? Número 4, Cristo dijo esto. Esa palabra que Él soltó, Cristo dijo para que usted y yo sepamos. Cuando mi hermano Jorge estaba hablando y dice la palabra, en la 4ª palabra, que dice que Él no le llamó Padre, sino le dijo Dios mío, Dios mío. Y es que en ese momento es para que usted y yo sepamos de que Él, aún siendo el unigénito, debía de cumplir con la voluntad del Padre. Él no dijo Padre, Padre, no, dijo Dios mío, porque en ese momento Él ya estaba cargando, oiga bien, Él ya estaba cargando su pecado y el mío. En ese momento, y como decía mi hermano Orlando, ratificaba lo que estaba yo allá poniendo un poco ahí, y es que en ese momento el Hijo unigénito estaba cargando su pecado con el mío. Y dice que allá arriba no entra sangre, ni carne, ni suciedad, ni pecado. Por eso es que Él entendió y no lo llamó Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque era hombre en ese momento. Él ya no se estaba presentando como el Hijo. La número 5 dice, tengo sed. Diga conmigo, tengo sed. Esto es para que se cumpliese la palabra. Dice, tengo sed. Esto es para que se cumpliese la palabra. El agua, hermano, tipifica la palabra. Lo que le dieron a él a beber fue vinagre. En otras palabras, el vinagre tipifica el pecado, la inmundicia, todo lo amargo. Imagínese usted corriendo 7 o 8 veces subiendo las piedrecitas y de regreso sin parar, y después venga a pedir agua a usted y le dan vinagre. Usted se lo bebería gloriosamente. Dice, tengo sed. El vinagre también tipifica el pecado suyo y mío. Cuando le dieron vinagre, querían también ellos, el mundo, que hablara el idioma de este mundo. Pero el reino que él pertenecía no es de este mundo. ¿Cuánto lo creen? Porque el vinagre lo que hace es hablar amargura,
hablar pecado, hablar suciedad, obscenidad, molestia. Eso es lo que te hace hablar el vinagre. Pero cuando el Señor pide agua, cuando Él dice tengo sed, lo que Él estaba hablando era de que Él tenía que seguir dando palabra, porque la palabra es la que nos mantiene hasta hoy por hoy, nos mantiene vivos. El Señor dice en la sexta palabra consumado. En Él fue consumado el pecado, pero hay un pecado que todavía nosotros debemos de entregarlo. El Señor consuma su pecado y el mío cuando nosotros lo declaramos. Usted puede venir aquí, usted pudo echar moco, usted pudo tirar 4 gritos, clamó, chifló y todo lo que usted quiso, pero si usted no reconoce al Cristo como su Señor y Salvador, de nada le sirvió venir el día de hoy. Amén. Eso es de nada. El número 7, Cristo clamó a gran voz, y decía mi hermana, clamó a gran voz. Y las películas lo ponen, Dios mío, Dios mío. Dice la palabra clamó a gran voz. Clamó, diga conmigo, clamó. ¡Clamó! Así. Y yo me quedo corto todavía. No se asusten, porque ese fue el rugido de león. Él convirtiéndose de oveja a león, y un león rugió en esa cruz. Amén. Cristo clamó a gran voz y dijo, Padre, ahí en ese momento la palabra número 4 con la número 7 se unifican y clarifican de que la número 7 ahí se dijo, Padre, ¿qué dijo? Padre, dice, no le dijo Dios mío otra vez, le dijo Padre. Él ya había entregado todos los pecados. Él ya estaba siendo limpio. Él ya había sido crucificado. Y a esto se le revela a Pablo en Romanos, cuando le dice que nosotros ya fuimos juntamente crucificados juntamente con Él. Pero muchas veces nosotros, la culpa, el sentimiento, como hoy me decía el Señor, está bien que lloren, está bien que sientan el dolor un poquito, pero ese sentimentalismo, yo quiero que ellos se comporten, que sean obedientes, que se amen los unos a los otros, porque en la cruz yo morí por amor y yo quiero que todos nos amemos, dice el Señor. Está bien venir aquí a levantar manos y pegar 4 gritos y toda la cosa, pero ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo estamos caminando en realidad? Venimos porque estamos esperando a ver qué trae el hermano para ver en qué se equivocó, en qué no se equivocó, y lo estamos criticando. Pero en realidad nosotros estamos cumpliendo lo que hizo en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo en la cruz? Murió por amor. No murió por criticarnos. Él dijo, es más, le tengo algo que Dios me estaba dando ahí sentado. Si yo le pregunto a usted, los que lo golpearon, le escupieron, ¿será que se salvaron? ¿Será que esa gente aún los fariseos, aún los que lo agarraron, aún aquellos que dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Cristo? ¿A quién? ¿Usted cree que esa gente que dijo, suelten a Barrabás, soltemos? Ahora, toda esa gente que dijeron, suelte a Barrabás, ¿usted cree que esa gente se salvó? La respuesta no está en el texto. En el primer texto de la primera palabra. Señor, perdónalos. Plural. Aún para los que están ahí, el Señor me lo ponía y se lo digo con autoridad de Dios, aún Judas se salvó. Porque Judas fue antes que fuese crucificado a Cristo. Y cuando Judas muere, él murió así, pero él consumado. ¿Quién de nosotros somos para decirle a Dios a quién salvar y a quién no? En la cruz Él dijo, consumado es cierto, pero Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, esta es una mañana poderosa, pero lo más poderoso, hermanas, y no lo voy a predicar, lo voy a dar
personas que me preguntaron. Y la respuesta, hermana Sayonara, está en Primera de Pedro, capítulo 3, en el 19. Todos nos enfocamos en las 7 palabras, pero aún decía la última palabra. No, dice, no, todavía no terminó ahí. Porque dice Pedro, nos da un dato muy interesante en 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus. Eso fue después que fue a la tumba. ¿Qué pasó en los 3 días? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo Cristo en esos 3 días? Tuvo 3 días. Estuvo solamente en la tumba, el cuerpo estuvo ahí, pero dice, Pedro me lo daba así. Y me dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y nosotros no queremos ir a predicar el evangelio allá afuera. Aún Él siendo crucificado, aún Él tomando todo por encima de nuestros pecados, dice que anduvo y bajó. Ese es un dato para los que les gusta estudiar la palabra. Métase más en esa palabra, ahonde más en esa palabra. Porque la pregunta que a mí me llegó el miércoles en la noche me impactó. Nunca me esperé una pregunta o nunca me esperé que el Señor me mandara a estudiar un poquito más. Pero esto fue lo que Dios me puso en el corazón. Pedro, un poco de información específica, lo sucedido en esos 3 días de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice que Jesús fue, bajó y le predicó a los espíritus encarcelados. La palabra griega usada simplemente significa que Jesús anunció un mensaje a los que estaban muertos. Por eso dice que el que muere en Cristo, aún todavía Él vivirá en su resurrección. ¿Cuántos estamos esperando eso? ¿Cuántos estamos esperando que Él vuelva? Que Él esté con nosotros. Dese la puerta. Hermanos, usted no está encarcelado, usted está vivo. Usted tiene el mismo espíritu del Padre. El Espíritu Santo está con nosotros. Su muerte y su resurrección este domingo lo van a venir a escuchar. ¿Sabe una cosa, hermanos? Este es un momento donde nosotros ya lloramos, ya escuchamos, pero ahora dice el Señor, yo quiero que ustedes entreguen en mi muerte lo que ustedes quieren crucificar también. ¿Sabe lo que usted tiene que crucificar? Examínese. Muchos debemos de crucificar el carácter, muchos debemos de crucificar el mal genio, muchos debemos de crucificar el afán de todos los días, muchos debemos de crucificar. ¿Qué es lo que usted tiene que crucificar, hermano? Hay mucha chuleta, hay mucha carne. Yo le aseguro que ahorita hay muchos que desearan estar en la playa, desearan estar ahí en un hotel bebiéndose una sopa de marisco. ¡Ay, qué rico! ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque hay mucha carne. Hay mucha carne que crucificar. Y es por eso que Cristo todavía no viene, todavía no ha venido, pero ya viene. Está a la puerta, está ahí dando la vuelta ahí, está esperando que nosotros crucifiquemos un poquito. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, dice que si no crucificamos esta carne, allá arriba no entra ni carne ni sangre, sino que seremos y entraremos como un espíritu vivificante igual que el Padre. Así que, hermanos, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Estamos terminando, fue tremendo. Quiero hacer algo profético con los 7 hermanos que trajeron esta palabra. Quiero que pasen aquí al frente y se pongan al frente. Yo no sé por qué, pero Dios, dése la vuelta a la grey. Yo quiero que todos ustedes se enfoquen y los miren bien ahí, miren. Quédenlos viendo bien, así como que les dé temor a ellos. Denny está más nervioso que yo, pero que le den más nervio todavía. Quédenlo viendo, hermano. Ahora le voy a pedir a ustedes 7 hermanos que están ahí. No soy Cristo, pero Cristo está en mí. Hey, miren a toda esa grey. Volteen a ver.
he ahí sus hijos, dice el Señor. Y les voy a profetizar de que los que están aquí, agárrense, porque este año van a ver la gloria de Dios. Porque hoy van a crucificar el tiempo que tuviste, el tiempo que no pudiste dormir, Denis, el tiempo que pasaste meditando en esta palabra. Aún, dice el Señor, miré cómo te memorizaste todo, porque todo lo tenías que soltar, le dijiste al Señor. No lo escribiste, te lo memorizaste. Fuiste el único que viniste y te memorizaste lo que tenías que decir, porque yo puse en tu corazón lo que tenías que soltar. Dios va a hacer cosas grandes con ustedes, hijos de la casa. Yo sé que nuestros padres que están allá están con el anhelo de estar en este momento, pero tuvieron que estar allá. Pero yo declaro de que ustedes, mis queridos hermanos, son pastores. Son pastores que van a apacentar las ovejas, la grey. Pero esas ovejas, oigan bien lo que les está diciendo el Señor, tienen que ustedes invertirse para que esas ovejas se conviertan en hijos. Porque Dios solo está llamando a su reino a los hijos. Y el reino de Dios se constituye con hijos, no con ovejas, no con pueblo, sino con hijos. Así que yo declaro, profetizo, establezco, decreto que el enemigo no tiene arte ni parte con ustedes. Y declaro de que todo lo que el enemigo estaba levantando por aire, por fuego, por tierra, por aires, y todo lo que el enemigo estaba queriendo hacer contra ustedes, declaro que tu familia, tu mamá, ella conocerá el reino de Dios a través de que tú se lo modeles. Declaro que tu casa, todo tu casa, todo lo que rodea, declaro que tú eres una punta de lanza. Declaro a cada uno de ustedes que son punta de lanza, y que el enemigo va a tener que pensarla 1,030,000 veces en meterse con ustedes, porque no van a tocarlos a ustedes, sino tocará a Dios directo. Y a Dios nadie lo puede tocar. A Dios nadie se mete. Es el Dios que yo le sirvo, es el que no ha perdido ni una sola batalla. Yo declaro que esta preciosa mañana, le voy a pedir a la alabanza, por favor, que se nos active ahí directamente una alabanza en adoración a nuestro Padre. Yo declaro que mis hermanos están completamente bendecidos, que están completamente anclados a la roca, a ese Cristo, y que lo que predicaron hoy lo van a comenzar a vivir de una manera sobrenatural. Y así también declaro sobre la iglesia, sobre los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos hay acá? Amén. Désela fuerte, porque usted está aquí. El Espíritu me ponía a decirle a cada uno de ustedes que es momento de entregar y crucificar, así como Cristo fue crucificado. El yo, el ego. Si tú quieres crucificar algo, este es tu momento. Este es tu momento. Yo quiero que los que están aquí levanten su